Casa de Gobierno. Veamos, por favor. Terminó la reunión de los jefes de bloques aliados. Esto es una novedad política. El propio Milei los atendió en una semana recontra complicada desde el punto de vista de diputados y senadores. ¿Pablo? Sí, Milei los recibió y lo que hizo ante los diputados de La Libertad Avanza y del PRO y algunos senadores de La Libertad Avanza, explicarles por qué era un problema para los números, para la economía, que se confirmara, en realidad que se rechazara el veto, que es inminente, el veto total a la ley de jubilaciones. Milei ya lo tiene firmado y está por difundirse. Entonces les explicó con números por qué no quiere que se insista y apuesta firmemente a la Cámara de Diputados para que allí no se ratifique el voto primero de un aumento para los jubilados. Sí, ahí, si no me traiciona mi vista, estaban Luciano Laspina del PRO, también estaba Diego Santilli. Terminó la reunión, era unos 10 minutos. No se comunicó oficialmente si va a haber algún tipo de comunicado. Probablemente no hable nadie porque varios ya se retiraron de Casa Rosada. Por supuesto, pueden quedar los funcionarios, pero del grupo de diputados, algunos ya directamente se fueron porque, insisto, terminó hace unos 10 minutitos la reunión y hasta ahora no había confirmación respecto de si se dirá o no algo. Claramente hay una intención del gobierno, que es la primera vez que Milei se pone al frente de la estrategia parlamentaria, algo que no había ocurrido, mostrarse él en una mesa con referentes de su propio bloque y de bloques aliados. Bueno, esto es muy importante porque fue una semana crítica. El gobierno necesita tener el Congreso y sus propios bloques alineados. El año que viene, si suma votos en las elecciones, si suma manos, bueno, se verá. Pero en este momento hay muchos temas sensibles, porque además el Congreso está definiendo cuestiones presupuestarias y ya sabemos lo que significa el equilibrio fiscal. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo habrá salido de esa reunión? ¿Habrán alineado un poco? ¿Será el germen de una especie de interbloque finalmente entre el PRO y La Libertad Avanza, Pablo? Sí, bueno, estamos chequeando con las personas que participaron de la reunión y lo que me confirman a mí es que no va a haber interbloque. Mira. Me están diciendo eso en este momento, después lo charlaremos con los protagonistas, pero que no va a haber interbloque. Sí se habló en esta cuestión de apoyar a lo que estaba pidiendo el presidente, es que no se ratifique la primera idea que aprobada, que es este aumento a los jubilados, este cambio a las jubilaciones. Eso es lo que apuesta el presidente. Senado es más difícil, apuesta que en diputados esto se frene y el veto que, vuelvo a decir, está firmado o por firmarse y que se comunica en horas a la jubilación. Entonces lo que estás diciendo es básicamente la reunión sirvió para cristalizar y solidificar la idea de que se veta y que el PRO esté alineado con el veto. ¿Entendí bien? Exactamente. Lilia Lemoyne, ¿entendí bien? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Sí, igualmente quiero hacer una aclaración. No es la primera vez que pasa algo parecido. A ver. Tuvimos reunión con el presidente cuando empezamos a trabajar en el verano por una cuestión de alineamiento estratégico, se nos pasaron mensajes, se nos dio información. No es la primera vez que pasa. Con Javier, ¿Con el PRO también? Los diputados, no, pero los diputados de La Libertad Avanza tenemos este diálogo constante, sí. Bien, entonces vamos a pasar en limpio este tema tan sensible como es. Esto es veto total. Sí, total. Es veto, Lilia, total. Está bien, el presidente dijo no se toca el equilibrio fiscal. Esto era una medida para hacer quedar mal al Ejecutivo, intentar... Es un quebranto para el país si se pudiera hacer. Cristina Kirchner hizo algo mucho peor y sin dar ninguna explicación coherente de por qué lo hacía tampoco. Bueno, en un momento había una posibilidad de negociar un artículo que era por única vez restablecer ese famoso 8%, y parecía que era una prenda de negociación. El gobierno finalmente dijo, eso no. La puede dar por decreto. Ahí está, ¿cómo es? No lo sé, digo, es una posibilidad, es lo que viene haciendo. No, lo que a mí me parece que va a pasar es... Escúchenlo. Yo lo que intento traducir, y perdón si lo hago mal, es... El veto es decirle a lo que se aprueba en el Congreso no va de ninguna manera, degenerados fiscales están planteando algo que no se puede. Ahora, el gobierno va a tomar una decisión con los jubilados porque el veto tiene un costo político y va a tomar una decisión. Se está tratando de definir, y algunos dicen que no sea otro bono, porque el bono precisamente es
un paliativo y es solamente para los de la mínima. Pero dale, Sí, Jessy. no, acá entran en juego quienes no estuvieron ahí, porque el PRO en diputados ya votó en contra de esta ley. O sea que lo que necesita el gobierno para neutralizar una posible insistencia del Congreso de la Nación es, por ejemplo, que los radicales no voten por la insistencia. Quizás se hace como muy difícil de entender. Milei veta la ley hoy, esta noche o el lunes está en el boletín oficial que dice no va lo que hizo el Congreso. El Congreso tiene la potestad de decir sí lo quiero si junta 2/3. Entonces, son importantes otros diputados y senadores que hay una especie de conversación, por eso lo que dice Lilia es cierto. Si Milei dice yo lo voy a dar, veto esta ley, pero doy otro beneficio acorde con lo que plantea el gobierno, bueno, esos diputados se quedan sin posibilidad de patalear porque el presidente estaría dando una actualización al menos de ese 8%. A ver, entonces, ¿podría ocurrir que ese 8% salga como No al lo sé. final a modo de No lo formato sé. en formato decreto? No lo sé. No lo sé, pero existe la... A ver, ¿es posible? Sí. ¿Va a ocurrir? No lo sé. No tengo información al respecto. Bien. Es solo una conjetura. Bueno, hablamos de interbloque afuera, por ahora eso no va. La idea de Rito, ¿viste que hay alguna duda con Martín Menem? ¿Duda en qué sentido? No sé, yo vi algunas dudas sobre eso, Pablo. Bueno, a ver, lo que se dice es que de las conversaciones, y a ver qué nos dice Liliana Moines, entre Javier Milei y Mauricio Macri, volvió el reclamo del expresidente de que Ritondo maneje el Congreso. ¿Por qué? Por los diferentes problemas que hubo. El tema de esta ley de jubilaciones, el rechazo al DNU de la CIDE, los líos que tiene el bloque libertario, estas discusiones con Arrieta. Miren bueno, las caras de... yo ¿Cuál miré es, pero las- cuál solo es las la caras de fuente Lili. de esa información? ¿Cuál es la fuente de esa información? Sí. Que Milei y Macri hablan de que Ritondo... Hablan, pero ¿quién filtró la conversación entre Macri y Milei? Bueno, yo como periodista nunca digo que Ah, ok, son mis quizás fuentes. no te dijeron la verdad. Digo, Bueno, porque... sí, por supuesto. ¿Pero por qué? Ustedes los políticos normalmente yo te digo una dicen cosa. lo que les conviene a ustedes. No, yo justamente... No, los políticos digo. Gracias por no incluirme. Pero Bueno, la sos verdad... política, sos diputada de la Nación y sos una persona de Y hay- acceso al presidente y a Claro. Karina Milei. No, pero Con a lo cual, Martín Menem... vos no contás al periodismo o en los programas que venís todo lo que hablas con Karina y con Javier Milei y es lógico que No, lo y hagas. dudaría también Nuestro que trabajo alguien- es sacar información. Pero ¿quién va a estar? Bueno, no importa. La cuestión es que yo no vivo esa realidad. De hecho, para mí, Martín Menem ha hecho un trabajo excelente y lo que no pudo hacer no lo hubiera podido hacer nadie. Eso es lo que yo Sí, siento yo y lo que lo pienso. que agregó Lilia es algo que fue público ayer. Ayer Macri habló en Entre Ríos. Y una de las cosas, lo dijo en chiste, pero lo dijo. Dijo, yo fui un muy mal diputado, dijo Macri sobre sí mismo. Pero ahora, en la Cámara de Diputados no se está conduciendo. Es una crítica. Si vos decís no se está No conduciendo... lo escuché decirlo. No, lo dijo, lo podemos buscar. Algunos lo tomaron como una crítica directa para Martín Menem y hubo un tuit de tu jefe de bloque Claro que se lo puede Dale, hacer. veámoslo. De Gabriel Bornoroni. Sí, El tuit de Gabriel Bornoroni lo vi, pero no es Martín Sí, Menem, es sí. Gabriel Bornoroni. No, bueno, él pero- es el que Distinto. contesta. sí. Jefe de bloque, no presidente de la Cámara. Bueno, marche un tuit. Hay algunos que dicen, hay que saber conducir en el Congreso. Son los mismos que no supieron conducir el Ejecutivo cuando tuvieron su oportunidad. Bueno, clarísimo, no hay que traer a piedra Rosetta para A decir Macri que le está- tremendo. Pero eso, en todo caso, es un comentario del expresidente Sí. y no es mi apreciación. Al contrario, creo que así como están todos en contra... a ver, cuando no estaba Martín Menem de presidente de la Cámara, Cambiemos le votaba al kirchnerismo las leyes. Bien. Ahora no. ¿Cómo ves el monobloque de Lourdes Arrieta? Podemos dejar de hablar de esa chica. Se le puso las fuerzas del cielo. Es una barbaridad lo que hizo. Le sacó el nombre. Vos te das cuenta de que de A a la Z todo lo que hace es malo, es desagradable, es desafortunado, pero no lo decide ella, se lo dictan. ¿Quién se lo dicta? Su abogado, Castro Bianchi, que es el mismo que le armó la causa Milman. Que O sea, vos es un lo operador- relacionaste con el kirchnerismo. No lo relaciono, está con el kirchnerismo y de hecho ese abogado lo puso Franco Bindi. ¿Mm? Un Que empresario... De medios, que además es asesor de Leopoldo Moró. Está metido en la Comisión de Inteligencia. Pero digamos, como ahora está de moda decir el topo. ¿Es un topo? ¿Fue un topo infiltrado? No, intentó, pero no pudo, porque obviamente no somos tontos. Sin embargo, sí, llega a tener influencia sobre varias diputadas, 3 en particular,
por más que alguna no lo blanquee y otra lo niegue, es un secreto a voces. Y por eso yo trato de decir, no es que la Libertad Avanza tiene un problema en el bloque. Tenemos un problema de infiltración. A ver cómo es. Contalo bien clarito. Bien clarito. A ver. Primero y principal hay que tener en cuenta quién es el que lo organiza. Franco Bindi, operador castrochavista, asesor de Leopoldo Moró. Y vinculado a la causa, al operativo PUF, vinculado con el pacto con Irán, vinculado con la avenida de Evo Morales a la Argentina. Un prontuario hermoso, conocido como estafador. De pronto, él empieza a vincularse con una de nuestras diputadas, Marcela Pagano. Ella no admite tener un vínculo con él, sin embargo, se sabe que sí. Y en simultáneo empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Como que la diputada pida renunció en el verano a todas sus comisiones, le habían dado 3. Hablas de Pagano. Sí, renunció a todas sus comisiones y no quiso presidir ninguna de las que le habían ofrecido, ni siquiera libertad de expresión, porque dijo que los periodistas colegas la iban a matar por las barbaridades que decía Javier. Así que ese es el nivel de lealtad que tiene. Y ahora eso explica por qué nos opusimos a que ella presidiera la comisión de juicio político. ¿Se entiende ahora? Pero bueno, ¿Pagano es de la Libertad Avanza o no? Le conviene, sí. Digamos, ¿dónde la ubicamos? La en pregunta el GPS es político. cuál es su ideología, ¿no? Y el otro día la vimos con un rodetito alabando a Eva Perón. Se levanta y no vota algunos incisos porque le hace la segunda al kirchnerismo. Su asesor, o el asesor de Leopoldo Moró, que él se lo presta de vez en cuando. ¿Por qué a Arrieta la expulsaron o la iban a expulsar y ella renuncia? Y con estos casos que vos decís que... Son mucho más graves. Porque vos podés tener de asesor al peor tipo del mundo, pero si vos no haces evidente un acto que sea ilegal, no te podemos echar. Ahora, el abogado a Lourdes Arrieta se lo puso Bindi. No me sale nunca, Castro Bianchi. Y con ese abogado es que planean 2 cosas. El escándalo del penal, porque Arrieta y Bonacci no estaban originalmente en ese grupo, los agregaron después. Cuando van sabiendo a dónde iban, sobre todo Arrieta, Bonacci no figura en la foto, pero la saca, y Arrieta está en el medio sonriente. No puede decir que no sabía a qué iba, porque ella misma cuando publica los chats del grupo, Sí. Ella sabe muy bien, si es más, yo lo había dicho, si yo sabía para qué iban, ¿cómo no iba a saber ella qué fue? Pero entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que están adentro, pero vos decís que... Espera porque empeora. Ah. Empeora. Ahora, recordemos lo de juicio político. ¿Cuál es la amenaza constante del kirchnerismo? Hacerle un juicio político a Javier. Sí. Desde antes de que asumiera. Ahora, si vos estás trabajando con Franco Bindi y pedís la comisión de juicio político, ¿qué es lo que querés hacer? Tal vez juicio político. O negociar un voto, como hacen muchos diputados. Cuando Javier dijo que el Congreso estaba lleno de ratas, es porque los diputados a veces coaccionan incluso a sus jefes de bloque o al presidente de la Cámara para pedirle un voto. Bueno, pero ahí es donde Macri te diría, ¿ves que hay que ordenar? Eso no puede ser así. ¿Vos te pensás que no se lo hacen a Macri y no se lo hacen a Germán Martínez? ¿Vos te pensás que son los únicos diputados? ¿Estas diputadas son las únicas que lo hacen? Que tampoco tengo las pruebas de que lo hagan. Sí, va a haber, de ella no. Sí lo tengo. No tengo la prueba física, pero sé qué pasó. Entonces no tengo miedo de decirlo. Me ha amenazado. ¿Quién? Marcela Pagano me amenazó con denunciarme. Tiene un tuit fijado insultándome de una forma espantosa. Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Entonces ya me cansé. Ya no, por el bien del bloque creo que tengo que decirlo. Porque si vos echás a la que ejecuta la barbaridad, pero dejás al autor intelectual, entonces... ¿La autora intelectual es Pagano de todo esto? Franco Bindi. ¿Pero quién lo trajo? Pero entonces toma un poco lo que antes te preguntaba Jessica, en virtud de lo que vos decís de Pagano o de Bonacci. Franco Bindi también es abogado del padre de Bonacci. ¿Puede ser que la misma situación que pasó con Arrieta también pueda pasar con Pagano? Que ustedes prefieran tener un bloque de menos, pero que no haya infiltrados o que sean puros, por decirlo de alguna manera. Yo no soy el presidente del bloque. No, claro. Pero, sinceramente, de hecho, solicité la creación de una aplicación de chat que es antifiltración para poder hablar en grupo y que no se nos filtre literal todo lo que hablamos en nuestros chats, porque es una barbaridad. En ningún trabajo pasa eso, ¿no? Entonces, para mí, si tenemos que estar cuidándonos,
cada cosa que hacemos porque sabemos que se nos viene una operación espantosa como la que le hicieron a Milman, porque otra vez Castrobianchi se la hizo a Milman. Y entonces, ¿qué? Y se la hizo Bindi, para claramente. estar ¿Por qué? seguros que- Es más, Franco Bindi es el que operó, la operó a Patricia Bullrich en las elecciones, filtrando los llamados los audios de Melconian en Extra TV con Tomás Méndez. ¿Sí? Bien. Y Tomás Méndez está operando ahora a Javier Milei haciendo denuncias falsas. ¿Se entiende cómo cierra Sí, el círculo? entonces, y para- que no es un quilombo de la Y libertad avanza, sino que entonces- estamos denunciando y entonces- operaciones políticas del kirchnerismo. Bien, pero está bien. Pero yo te diría, vos estás ubicando un problema dentro del bloque. Pablo te preguntaba, ¿estarían más cómodos si marche otro monobloque e invitan a la gente a retirarse a otro monobloque? Esa decisión no es mía. Ok. Yo quisiera que las diputadas que tienen estas conductas cesen de esas conductas, quizás diciéndolo abiertamente y sabiéndolo la gente, en vez de decir Lilia es una quilombera, no armes más quilombo en el bloque, digan, no, pará, Lilia saltó porque vio este peligro. Dicen, vos sabés que dicen eso. Que sos quilombera. Algunas personas creen eso, pero yo no soy quilombera, yo soy transparente. Y alguien te pidió, no sé si Javier Milei, pero Karina Milei, que no critiques más a Villarroel o que no hagas críticas a colegas del No. propio bloque. Nadie te dijo nada. No. Bien. No, ahora, sí. ojalá se queden en el bloque. Tanto Pagano como Bonacci, pero que dejen de comportarse como lo están haciendo. Porque, a ver, esa falsa denuncia que le hizo Arrieta a, ¿cómo se llama? Le quiso hacer a Mayoras, que se la hizo, de hecho, que es una barbaridad. Ahora, si Pagano me hace una denuncia a mí, ¿de qué? ¿Por qué? Porque Pero- criticar a Franco Bindi es una falsa denuncia, entonces creo que le correspondería lo mismo. Vi alguna entrevista que te hicieron en donde te preguntaban por Santiago Caputo y vos un poco dijiste, no hay que sobredimensionar como es el cerebro de todo, el que digita todo. No. ¿Cuál es tu mirada sobre esa? Viste que como no se lo conoce, a veces la imaginación reemplaza la realidad. ¿Qué es lo que vos pensás sobre el rol de él? Hay muchas notas que no comprendo por qué dicen lo que dicen. ¿Viste? Son medias colgadas. ¿Qué es lo que buscan con esas notas? No tengo idea, pero la verdad es que es una persona brillante. Javier lo ha dicho y tiene razón, coincido 100%. Es alguien con quien tengo muy buena relación, pero no es el jefe de ministros. Porque alguna vez quisieron ponerlo como si fuera, ¿cómo se llama? Marcos Peña, o un monje negro. No, es un asesor más. O sea, ¿Y el triángulo de hierro que dice Milei? de confianza. Y aparte Javier lo dijo claramente. Son mi triángulo de hierro. En tanto y en cuanto ambos hagan el trabajo como corresponde, van a estar ahí. Bien, vuelvo a Lilia en un minuto. Vamos a hablar de la testigo G. Alberto Fernández presentó una testigo que está diciendo que hay ahí unas intervenciones estéticas de Fabiola que justificarían, siempre en la estrategia de Alberto Fernández, la explicación de los golpes. Vamos a ver, está Nicolás Pizzi, te escuchamos, Nico. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es lo Sí. de hoy sobre esto? Bueno, el capítulo de hoy, como vos dijiste, es la testigo G. La testigo en realidad es una empleada de la Quinta de Olivos que trabajó durante 2 años como niñera, obviamente al cuidado de Francisco. Acordate que empezaron con la testigo A, después iba a venir la B, pero por algún motivo decidieron cambiar el orden. Por lo que yo tengo entendido, Alberto Fernández tiene varios testigos, por lo menos hasta la H, que ya declararon de alguna manera ante un escribano. En realidad técnicamente no es una declaración porque ante un escribano solamente vos haces una exposición, el escribano es un acta y la defensa va a ir por goteo acercando cada uno de los testigos. ¿Esto tiene validez, Diego? No, no tiene validez. Lo que dicen estas personas ante un escribano, solamente el escribano testifica que esa persona dijo lo que dijo. ¿Y para qué le sirve, Alberto, hacer esto en escribanía y no en la justicia? Ya, Diego, para mí es parte de una defensa jurídica y mediática. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de la testigo G y no estamos hablando de los testigos de Fabiola Yáñez. Básicamente es eso. Y obviamente va por goteo. Esto va a tener validez cuando el fiscal cite a la testigo A, a la testigo B, a la testigo C y a la G y a la H y a las que vengan. En ese momento el fiscal le va a hacer las mismas preguntas que le hizo a los testigos
que ya declararon. Así que hay muchas quejas de parte de la querella diciendo, bueno, la defensa de Alberto Fernández hizo una estrategia. Esto se hizo, Diego, en muchas causas. Sin ir más lejos, los cuadernos de la corrupción, muchos empresarios, sus abogados los hacían testificar ante un escribano y después lo llevaban a tribunales. ¿Por qué se hace esto, Diego? Sí. Para que el testigo no cambie el relato. Lo que dijo ante un escribano ya está en un acta. Okay. Yo después lo llevo a tribunales y en tribunales va a tener que repetir lo mismo que dijo ante el escribano. Básicamente es una estrategia, no más que eso. Nico, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, muy importante, uno de los que está investigando este tema con mayor seriedad, Nicolás Pizzi. Voy a mostrarles lo que dijo Ritondo cuando salió de la reunión con Milei. Hace instantes esto, miren. Muy buena reunión con el presidente. Más de una hora estuvimos charlando. ¿Habrá interbloque? No, interbloque no. Hablamos de una coordinación que va a ser fijada a partir de la semana que viene, no solamente con nosotros, como diputados y senadores del PRO, sino también con gobernadores e intendentes. ¿Ratificó el veto? ¿Qué le dijo sobre el veto jubilatorio? Ratificó el veto de toda la ley. ¿Qué le dijo el presidente sobre la justificación del veto? ¿Cuál es el agujero fiscal que hace? Que es entre un 1.2 y 1.8. Dijo lo que tenía que ver con lo que significa presupuestariamente y tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el gobierno por sostener el déficit cero. Ningún reproche, sino todo agradecimiento de parte del presidente, de Guillermo Franco y de Karina Milei, que estuvieron en la reunión. Bueno, muy bien. Quiero ir una pantalla para atrás. Lilia, vos te habías ocupado del tema de Espinosa y abuso sexual. Entonces quiero preguntarte por esta presentación de estos testigos con letra de Alberto Fernández, en este caso testigo G, y la intervención estética que habría dejado según esta estrategia moretones y etcétera. Tendrán que probarlo. No sé cómo. La verdad es que, otra vez, tiene que existir presunción de inocencia. Yo no soy forense, no soy perito, no soy abogado, no soy juez. Mientras se proteja la integridad de la víctima, mientras se le permita a la víctima, yo creo que lo más peligroso es cuando estás denunciando a alguien que es más poderoso que vos. Que en el caso de Fabiola, yo creo que hoy por hoy tiene que estar protegida, porque además no es que el kirchnerismo quiere salvar a Alberto, me parece que no. Lo que quieren es que se deje de hablar de Alberto, y por eso armar un montón de escándalos, pero no me parece que ella no esté en condiciones de estar protegida. Me parece mucho peor los de Espinosa, porque sigue siendo intendente de La Matanza, y la mujer que lo denunció está con terror desde que lo hizo. Sí. Me parece que justamente también eso da un contraste, ¿no? De lo que es el kirchnerismo en sí. Capaz que si Alberto estuviera gobernando, esto nunca se hubiera descubierto, ¿no? Es una probabilidad. Bien, tengo que hacer una tanda y seguimos charlando los que estamos acá. Dale.